Listo. Pues ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Es una sesión pues bastante interesante, muy útil para ustedes, porque va a estar enfocada en conocer al enemigo. ¿Sale? Es decir, vamos a observar de qué manera está compuesta el examen, qué reactivos vienen en cada área, qué tipo de preguntas van a haber, más o menos cómo va a presentarse el ritmo del examen, entre otras cosas. ¿Sale? Entonces creo yo que esta es una de las sesiones más importantes del taller. Así que también les vuelvo a comentar que si tienen alguna duda o algo así, díganmelo, háganmela saber para que pueda enfocar con mayor precisión las explicaciones. ¿Sale, vale? Sí, profe. Vientos. Entonces, pues vamos a empezar. Ah, y como que se me trabó un poquito la cuenta, ahí está. Pues, recuperando lo que a lo mejor vieron Vianey y Jane en la charla gratuita que di, eh, el examen se asemeja a este gigantón. Espérenme, déjenme ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Esperen un segundito. ¿Por qué me cerró la presentación? A ver, déjenme ver qué ocurre aquí. Ah, un par de segundos. No sé por qué ahora la compu se me puso medio loca. Houston, hay fallas técnicas. Vamos a darle unos segunditos a que se vuelva a abrir el documento. No sé por qué se cerró. Ya está. Hay que tener la paciencia, mi compu es un poquito lenta. Ya se abrió, ¿eh? Un segundito. Listo. Ahora sí, mil perdones por las fallas técnicas. Comenzamos de nuevo. Porfa, confírmenme cuando la presentación se pueda visualizar.
Perdón, no te alcancé a escuchar. Sí se visualiza. Ok, gracias. Entonces, bueno, continuamos. Les decía que el examen se asemeja a este cíclope. ¿Alguien de pura casualidad ha leído La Odisea? ¿Cuál, profe? La Odisea de Homero. No. Bueno, Yo creo que, bueno, ¿sí? es que yo he escuchado muchas cosas de eso, pero no lo he leído. Bueno, cuando puedan, dense una zambullida por ese texto. Es muy rico. Trata de las aventuras de un señor que se llama Ulises, también conocido como Odiseo, que va a participar en la guerra de Troya y, bueno, el libro relata todas las aventuras que él y sus soldados enfrentaron para regresar a su hogar. Entonces, en una de esas aventuras, ellos van a encallar en una isla en donde habitaba un gigante cíclope llamado Polifemo, que tenía el gusto o agrado de comerse a los marineros que llegaban a naufragar. Entonces, me gusta citar esta parte de la Odisea porque Polifemo me recuerda mucho al examen. Es gigante, es monstruoso, por los nervios se asume como invencible, tiene muchas materias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron los soldados y Ulises para poder vencerlo fueron dos cosas muy importantes que también se puede aplicar en su caso. Primeramente, dominaron sus nervios. Y eso les dio una mayor claridad para pensar. Y posteriormente, al empezar a conocer y estudiar mejor cómo era Polifemo, cuáles eran sus costumbres, ingeniaron un método eficaz para vencerlo. Y así ellos pudieron salvar su vida y escapar de la isla. Esta escena que les acabo de contar de la Odisea justo plantea eso. El examen, sí, no hay que demeritarlo, es una prueba pesada, difícil, porque tiene muchas materias, pero no es invencible. Como sucedió con Odiseo y sus compañeros, ustedes tienen que conocer muy bien cómo es el examen para poder desarrollar una estrategia que les permita aprobarlo. ¿Sale? Y a medida que van conociendo a este examen, van a percatarse que no es tan terrorífico. ¿Sale? Es una escena muy bonita que se las recomiendo mucho. Ahora, ya hablando propiamente del examen de admisión y considerando aquí además que Dianey y Jane lo realizaron antes, vamos a ir recuperando algunas de sus características. Antes que otra cosa, el examen es de opción múltiple, en el que se va a medir una serie de conocimientos mínimos por parte de ustedes como aspirantes para poder ser aceptado en la máxima casa de estudios. La intención de hacer esa medición es que ustedes comprueben que tienen los conocimientos generales necesarios para poder tener una vida universitaria exitosa. Por eso es, digamos, de cultura general este examen. Por eso no es específico como, por ejemplo, el del Politécnico o incluso el Exani 2 o cualquier otra prueba. La UNAM considera que es necesario que ustedes tengan una embarrada de todas las materias para que puedan ser estudiantes provechosos de cualquiera de las licenciaturas que ofrece. ¿Sale? Eso hace que la prueba sea vasta, pero al mismo tiempo por ahí haya un primer punto débil. ¿Sale? ¿Dudas respecto al examen de la UNAM? No. No, profe. Bueno, ahora vamos a ver, pues, de qué está compuesto. Como ya lo sabrán por las guías, por el curso que estás tomando, Víctor, y la experiencia previa que tanto Vianney o Jane ya tuvieron, el examen va a constar de 120 reactivos, que van a estar repartidos en una serie de materias entre las que vamos a citar: matemáticas, física, español, literatura, biología, química, historia, geografía y, aquí hay una excepción, para el caso de área 4 está filosofía, algo que no encuentran en las otras tres áreas. La manera en cómo está repartido
el número de reactivos en estas materias va de acuerdo con las áreas. Por eso es muy importante que ustedes tengan bien claro a qué área van, porque eso va a depender, digamos, la estructura general del examen. Por ejemplo, Víctor, me comentaste que vas a área 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, mi micrófono hoy anda loco. No, no te preocupes. Mira, en tu caso, el examen va a tener 18 reactivos de español, que bueno, eso es algo general, es algo que comparten todas las áreas, 16 reactivos de física, 26 de matemáticas, o sea que aquí tienes un buen peso, 10 de literatura, que bueno, es algo que comparte el resto de las áreas, 10 de geografía, que lo mismo sucede con todas las áreas, 10 de biología, 10 de química, ahí hay una variación respecto al área 2, por ejemplo, 10 de historia universal, 10 de historia de México, ahí ya tienes una variación con área 3, y en total sumas 120 reactivos. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, Víctor? No. Y Esto es... además creo que lo Ajá, veo fácil porque este yo tengo otro curso que ajá. abarca todo de matemáticas, química, biología y todo eso. Ujú. Y pues la verdad no se ve tan difícil porque ya lo he visto. Ok. Y pues sí, está bien. O Eh, sea, la variación de los incisos yo creo que sí lo paso. ok, es bueno tener esa confianza, aunque tampoco no hay que demeritar al oponente. Ese también es uno de los peores errores que pueden hacer, decir, ah, sí, yo soy Juan Cabané y yo puedo. No, porque entonces, si la cosa sale fuera del esquema, pues uno entra en crisis y ya fue, ¿sale? Entonces, ni hacerlo ver como un monstruo impasable, ni tampoco como una cosa que no tiene importancia, ¿sale? Me gusta que tengas esa confianza, perfecto, está muy bien, ahí ya la llevas de gane, pero ojo, 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 tampoco no hay que sobreconfiarse, ¿sale? Hay que darle su lugar. En el caso de ustedes, chicas, que van a área 2, su examen tiene una pequeña variación respecto al de Víctor, porque en física no les preguntan 16, les preguntan 12, matemáticas tienen 2 reactivos menos, pero se les añade uno más en biología y en química. ¿Sale? Hay que considerar, reitero, esta estructura general para también tener una estrategia de que en el peor de los casos, en dónde me tengo que enfocar y qué podría yo sacrificar, por así decirlo, sin que esto afecte mi puntaje final. Bueno, aquí Vianney la tiene un poquito más complicada porque al ir a medicina implica que su margen de error es mínimo, 4 reactivos nada más. Ahora, esta estructura también a mí me lleva a vincular con mis habilidades y con mis limitantes. Y reitero, sobre eso, hacer un plan que me permita ir lo más balanceado al examen. Voy a poner en mi caso, que fue área 4, pues miren, tuve la ventaja de que no fueran tantas de matemáticas, solamente 22. Y se me añadió filosofía. ¿Sale? Que bueno, para mí eso resultó una ventaja. Entonces yo considerando a qué carrera iba, a qué modalidad, cuál era mi tiempo de preparación, cuáles eran mis suertes y mis debilidades, esbocé mi plan, porque no sé si les platiqué, pero cuando yo hice el examen ya estaba estudiando historia en la ENA y estaba becado, entonces no podía bajar la guardia en esa carrera. Sí, quizá no fue el mejor momento para hacer el examen, pero dije, si no es ahora, no va a ser nunca. Entonces, bueno, yo visualicé que en donde podía tener algunos errores y que no me afectaran el resultado era justamente matemáticas. Aprovechando que, a diferencia de las otras 3 áreas, en área 4 no me preguntaban cálculo. Pero yo tenía problemas muy fuertes con geometría analítica, con trigonometría, y por el plan que esbocé dije, no, no me va a dar tiempo de aprenderlas bien. Y esos espacios de estudio mejor los enfoqué en física, en biología y en química, que más o menos tenía eh, una mayor posibilidades de tener un alto puntaje. ¿Sale? Y eso es a lo que voy. Si ustedes tienen conciencia de que van a sacrificar un poco, traten de reforzarlo en otras materias
en donde se planteen, si no salir perfectos, sí salir con un máximo puntaje. De tal manera que en el balance final, esos errores que vayan a haber no afectan. Por eso es importante que tengan un estimado de cuántos reactivos les piden para poder ingresar. Eso también aligera un poquito la carga, pero les recuerdo una cosa, no se están enfrentando a un concurso normal, están fusionando dos, dos convocatorias y sí, van a haber más aciertos, pero también va a haber mucha más demanda. Entonces hay que tener cuidado en en el puntaje que solicitan en la carrera, es probablemente que suban de 5 a 6 aciertos, dependiendo de la competencia, y desde ahí eso también les da una mayor claridad hasta qué punto pueden, por así decirlo, sacrificar las cosas. También por eso es muy importante que tomen como guía el temario que les da la UNAM, porque eso les permite ver hasta qué punto pueden dominar un contenido. Y ya a estas alturas del juego, no pueden enfrascarse en invertir tanto tiempo en un tema, no un solo tema, que se les indigesta. Ahí, en ese sentido, bueno, lo sacrifico, pero refuerzo con mayor solidez lo que ya conozco, lo que ya manejo, de tal manera que ese error no me afecte, ¿sale? Es muy importante, les digo, como vimos el día de ayer, tener un diagnóstico de nuestro avance, ¿sale? Y sobre eso hacer una estrategia mucho más precisa. Les digo, en mi caso eran otras condiciones. Yo me había propuesto sacar arriba de 95 aciertos porque yo en el desconocimiento de cómo estaban las cosas pensé que SUA y escolarizado tenían el mismo puntaje. Sobre eso me enfoqué. Dije, ok, no necesito salir perfecto. Ojo, ese fue mi caso personal. Evidentemente el suyo es distinto. Por eso les digo, tienen que adecuar las cosas. Y por supuesto que las historias las tenía que tener súper afiladas, además que ya estaba estudiando historia. Geografía otro tanto. La LITE se me facilitaba mucho, entonces era darle una repasada. Filos era también darle una repasada, aunque no conocía algunas cosas que vienen en el temario. Y me la pasé practicando español y aprendiendo, ahora sí de veras, las ciencias exactas que eran mi debilidad. Yo ya sabía que en matemáticas no tenía esperanza alguna, pero no me preocupé porque haciendo cuentas sí podía, digamos, costear ese guamazo. Pero para evitar que resultara negativo en mis resultados, afiancé lo que tenía que aprender de biología y química para que hubiera un balance. Y me salió, o sea, me salió. Les cuento así brevemente, hice en una hora el examen, menos 50 minutos. Y cuando vi mis resultados, saqué 98 aciertos. Lo cual para la preparación y el tiempo que tuve y lo que le invertí y también mis propios limitantes fue algo fabuloso. Porque no estaba centrado al 100%. En mi caso era fin de semestre, entonces estaba vuelto loco en entregar trabajos finales. Llevaba 6 materias en ese entonces en la carrera. Pero bueno, imagínense, era en 3 semanas para un trabajo final leer aproximadamente 200 cuartillas por materia y además escribir ensayos de 10, 15 cuartillas por materia. O sea, ahí en ese semestre prácticamente salió un libro, ¿no? Y eso implicaba, por supuesto, que no era constante en mi preparación para el examen. Por supuesto que no. Algo muy distinto, por ejemplo, fue en la ENA. En la ENA yo sentí mucho más fácil el proceso de selección porque aunque estaba trabajando, tenía una mayor constancia en cuanto a tiempo de estudio. El que haya repasado con uno de mis mejores amigos, que por cierto no quedó, pues eso también me nutrió bastante, nos apoyamos muchísimo. Y también el que la escuela diera un curso propedéutico para presentar el examen, aunque reconozco que no todos los profesores fueron los efectivos, pero eso también ayudó, ¿sale? Cuando entré a la UNAM fue algo totalmente diferente, sin embargo, por eso pues me agradó el resultado. Y sí, era lo que ya había planeado, matemáticas había sido una masacre. Fue chistoso mi caso porque lo que pedían para entrar a SUA era mínimo, eran 75. O sea, yo le había apostado a sacar 21 aciertos más en la meta real, por así decirlo.
Y para escolarizado, en ese año, creo que para pedagogía pedían 84. O sea, mi puntaje fue 14 reactivos más que lo que pedían, ¿sale? Pero lo que me ayudó justamente fue conocer esta estructura, ¿sale? Entonces, bueno, en el más idóneo de los casos, esta información les habría servido muchísimo al comienzo de su preparación, porque les habría ayudado mejor a focalizar qué estudiar, cómo estudiar y ante qué me estoy enfrentando. No se dio así, nos conocimos un poquito después, estamos colaborando un poquito después, quizá ya sea el final, pero de cualquier manera esto es valioso, porque esto les va a dar tranquilidad, les va a dar certeza, les va a orientar mejor en dónde hay que apostar fuerte, en dónde hay que amarrar, qué posiblemente puedo sacrificar, y que de plano, pues no me preocupo. Por eso es muy importante que tengan un estimado de cuánto piden. Considerando eso, más la situación actual de pandemia y 2 concursos en uno, añádanle que, dado que la competencia sí va a estar algo feroz, unos 5 o 6 aciertos más. Pero por eso aquí es importante que confíen en su preparación. Por eso también es muy importante que cada determinado tiempo, y bueno, tú, Víctor, que estás en ese meollo, exijan prácticas generales a través de examen de simulación. No sé, Vianey, si estás en otro curso o estás como autodidacta. Cuéntame de tu caso, por favor. O Bueno, sea, ah, eh, es algo muy curioso porque de hecho yo entré en curso desde diciembre, pero mi problema a mí fue que mi familia, pues, cuestiones, por cuestiones familiares, perdí yo 2 meses porque estoy Ajá. enferma. Entonces, o sea, bueno, mi familia pues dio neumonía, que sí me pasó COVID, porque pues las pruebas eran negativas, pero por protocolo nos pusieron así. Entonces fue como que 2 meses en los que no pude estudiar, porque Ujú. pues mis papás sí necesitaban, bueno, mi papá se estudió, y pues mi mamá pues tenía autismo, entonces la verdad que fue muy difícil estudiar, y pues yo también necesitaba mamá. Entonces la verdad que sí, si no me hubiera informado, o sea, yo ya había armado mi plan de estudio, ya había comprado un curso ahí mismo. Y bueno, pues ahorita en marzo compré 4 cursos con el que me estoy preparando 4 horas al día, me Ujú. pongo a estudiar o un poquito más. Y pues ahorita en esta semana se me hizo un poquito complicado estudiar por el cambio, porque como es la semana de la universidad, y como pues yo estoy en la universidad, pues dije, no puedo estudiar, bueno, 2 días de estudiar, porque la verdad sí me sentía muy cansada mentalmente por los exámenes de la universidad. Pero pues sí, ahí estoy estudiando, haciendo ejercicios y pues estoy haciendo mi esfuerzo. Y pues, y bueno, hace un año yo en el registro, digo, yo siento que por lo menos algo debe de quedarse. Y afortunadamente, pues en la universidad también hay temas como, por ejemplo, química y física, que como los he visto en este semestre, no siento que me están perdiendo en la universidad. Solamente estoy reforzando porque creo que me fue mal en el pasado, pero aún así estoy repasando pues, lo que más se puede. Y pues igual también ahí tengo unos exámenes en el otro, no me he dado tiempo de hacerlos por motivos de que estaba de 2 semanas en el examen. Y pues sí, ahora sí que me siento un poco confiada porque no me confío al 100%, porque pues no puedo fallar en muchos y pues si hubiera sido otra carrera, pues a lo mejor me daría un poquito más de ilusión otras, un poquito más tener un error pues sí, el acierto. Exactamente, sí. Sí, ahí hay que checar eso. Nada más que no sé si pudieras ajustar tu micrófono porque no pude apreciar varias cosas que nos compartiste. Como que se iba la onda y se escuchaba muy,
como si hubiera interferencia, no sé. No se escuchó claro en algunas cosas, pero sí alcancé a entender lo más importante. Y bueno, también eso es algo que hay que considerar, que a menudo hay emergencias o situaciones que no favorecen nuestra preparación, pero aquí lo importante es que eso sucedió antes. O sea que por lo que alcancé a entender, has tenido chance de recuperarte. Y también llega a percibir, ajá, ¿sí? Sí, de hecho, fueron dos meses en los que pues mi familia estuvo enferma, Uf, pero aún así estoy haciendo pues la verdad el sacrificio de desvelándome, haciendo pues, bueno, ahorita yo estoy en un curso y en ese ujú, curso pues la verdad estoy haciendo ejercicios, enfocándome en las materias en donde hace un año pues me ujú. fue mal, que fue física, matemáticas y también no dejar de un lado pues las demás materias. Ok, Y sí, esta semana hubieron 2 días que la verdad no estudié porque pues como tuve mis exámenes de la universidad, sí, ahora sí que hubo un día en el que casi no dormí nada y pues sí, me quedé dormida ayer y el día jueves yo ya me sentía muy, muy agotada. Pero pues sí, la verdad que también me ha servido mucho estas clases porque puedo compartir y escuchar las experiencias y también los inconvenientes, cómo se sienten pues, los demás compañeros. ok, sí, gracias. Y esto es algo muy favorecedor. Y tocaste dos cosas muy importantes que quiero comentar antes de darle el paso a esta, em, a esta Jane. Y la primera de ellas es que tengan conciencia de cuáles son sus puntos flacos y vincúlenlo con la materia y los reactivos que hay. Eso les va a permitir, una, tener una mayor claridad para reforzar y dos, saber hasta qué punto van a sacrificar. Como les digo, por ejemplo, en mi caso, yo ya sabía que era un pan en matemáticas y que el tiempo que tenía destinado para estudiar no me iba a hacer tener un conocimiento salvable en las mates. Y que si yo le invertía tiempo ahí a matemáticas, reitero, es mi cuestión personal, estar en una etapa en la que casi no tenía espacios para estudiar por el fin de semestre, porque además ya ahí empezaba a tocar con unos amigos en un grupo, y bueno, creo que eso fue lo que me salvó de la locura, entonces no quería dejar de ensayar, pero sobre todo fue por el semestre. Entonces dije, si invierto tiempo en matemáticas, no me voy a dar la oportunidad de reforzar química, biología y física, no me garantiza que el mate tenga un buen puntaje y por consiguiente eso me va a afectar al final. Entonces, aprovechando además que yo tenía el respaldo de una amiga mía que me ha hecho la mano cuando podía en explicarme temas de biología, de química y de física, eso me hizo tener más posibilidades en cuanto a puntaje que si me hubiera enfrascado en matemáticas. Pero eso conllevó también a que yo tenía el compromiso de salir muy bien. Ahora, el conocer la lista de los temarios me hace ver, me hizo ver, perdón, qué temas de plano eran insalvables. Y esa es una ventaja del examen, que es general. Entonces, no te van a venir, por ejemplo, si tienen bronca sobre, no sé, Revolución Francesa, no te van a venir 3 reactivos sobre Revolución Francesa. A lo más viene uno. Entonces, es algo que se puede salvar. Bueno, yo me fui al extremo. Ahí sí podría decir que coqueteé con la suerte, ¿no? Porque fue pues prácticamente todo el programa de matemáticas el que sacrifiqué. Creo que solamente para practicar algunas cosas de aritmética y de álgebra que medio me acordaba, una que otra cuestión ahí de geometría analítica, pero no esperaba más. O sea, yo ya sabía que mate iba a ir a hacer una masacre, pero ese tiempo, reitero, lo metí en física, lo puse en práctica en español, biología y química, y no me fue mal. Lástima que ya no tengo cómo fue mi puntaje, pero por ejemplo en español salí perfecto.
Y eso que me cuesta, y me sigue costando incluso trabajo, estas partes de las analogías. De aves a parvada como a... Esas no saben cómo me fregaban, pero salí bien, salí bien. En física tuve creo que 7 de 10, lo cual para mí fue un logro, porque también física era una materia que me tenía soleado. Biología 8 de 10, hay una parte de biología que sí me gusta y la mitad de lo que recuerdo que viene en el examen, y es más, 2/3 de la parte de biología y química es teórica, son teóricas. Y en cuanto a la estructura del reactivo, y ahorita lo vamos a ver, se parecía mucho a historia. Entonces eso me ayudó bastante. Creo que en química lo que fallé sí fueron los problemas. Y bueno, en las otras me resultaron bien, por eso quedé. Y eso es algo que ustedes tienen que ser muy estratégicos. Esto se pasa con estrategia, muchachos, con inteligencia, no al fregadazo. Y por eso, como les decía ayer a esta Jane y a Mai cuando estábamos hablando del peso que tiene el examen, es importante conocernos. A medida que yo ubique cuáles son mis límites, me va a hacer mejorar lo que puedo hacer. Voy a estar más aterrizado y eso va a ganar más seguridad. ¿Sale? En su caso, ustedes ubiquen qué materia se les indigesta, vean el temario y si es posible avanzar, órale, no se detengan, háganlo. Si no, porque hay que considerar que ya estamos a menos de un mes del examen, vayan visualizando qué tema puede ser sacrificable y qué no, en tenor, reitero, a lo que les pide su carrera. En el caso de Vianney, pues bueno, desafortunadamente no tiene ese privilegio al pedir medicina por ser una carrera de alta demanda, 115, 116 aciertos, es una locura. Y la verdad no dudo que aumente, ¿eh? Yo creo que ese sería el tope. Y, por ejemplo, en el caso de Jane, que va a veterinaria, también es una carrera que está por ahí de los 100 aciertos. Entonces tienes un margen de error de 19, 18 aciertos. También te enfrentas a un escenario un tanto complicado. Pero por lo mismo, reitero, tienen que conocerse, tienen que conocer el enemigo, tienen que saber qué temas pueden reforzar y tenerlos al punto del día de examen, cuáles de plano no, dado a que el proceso de aprendizaje implicaría más tiempo y ahorita ya no es tan recomendable que hagan estudios generales, porque además se van a atascar de datos y va a ser una masacre, les va a ganar el estrés. También un sobreestudio es nocivo, ¿sale? Entonces tienen que ocupar el temario como un mapa, tienen que conocerse mucho, por eso les comentaba que es importante, ya ahora que me entero que Vianney está en un curso, es importante que les hagan exámenes, tanto parciales como generales, porque eso les va a permitir medir su avance, les va a permitir agarrar un ritmo para resolver el examen. Y yo lo vi ayer con Jane y esta Mai, no salió nada mal en la prueba de historia, y el reactivo y la prueba diagnóstica de las historias que les hice no era tan sencilla. Espero, Vianney, que me pudieras compartir tus resultados, de igual manera, Víctor. Pero bueno, el que ustedes se percaten además no solamente los temas, sino cómo se están enfrentando al examen y qué errores de resolución están teniendo, les va a dar una mayor claridad en qué es lo que deben de corregir. Esa es la virtud y ese es el peso de los exámenes y de las evaluaciones. No solamente es el número, no solamente es el resultado, sino es toda una guía. De hecho, estamos ocupando mal la evaluación en educación. La evaluación en educación no es nada más el acto de calificar y decir, ah, sí, ya tienes 10 y por lo tanto puedes ser excelente en historia, o en geografía, o en lo que sea, y pum, el cuadrito de honor. No, no va por ahí. Sino sí, es tener la certeza de que, ok, ya lograste un avance en cuanto a tu formación, pero al mismo tiempo la evaluación te descubre las áreas de oportunidades. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué contenidos todavía no? Incluso hasta la cuestión psicológica. ¿De qué manera te estás enfrentando al examen? Que era lo que les comentaba ayer, sobre todo considerando que el examen pues tiene una carga de castigo culturalmente hablando. Asociamos el examen a un acto punitivo. Es más, en general, cuando nos dicen los vamos a evaluar, lo asociamos como chin, ya me va a juzgar, ya me va a castigar, ya me va a hacer algo. Tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Y bueno, ustedes están en su derecho, y eso es algo que vamos a ver el día de mañana, en exigir, o bueno, no hay que ser tan agresivos, en solicitar
pruebas, tanto parciales como de simulación. Eso les va a favorecer mucho, les va a dar una luz muy importante. Jane, cuéntame tu caso. ¿Cómo te estás preparando? ¿Eres autodidacta? ¿También estás en un curso? Eh, Cuando salí, bueno, yo estaba anteriormente en la VM por cuestiones Ujú, económicas, tuve que salir. Entonces, lo que es el área de biología y química, prácticamente, sí recibo apoyo en un curso. De ujú. hecho, apenas el día viernes terminaron los cursos de esas dos materias. Y pero en algunas áreas como lo que es español, historia, geografía y literatura estoy de forma autodidacta. En lo que es matemáticas, bueno, biología y química que ya terminaron los cursos y física y también sí, nada más esas son las que estoy de manera, estoy cursándolas con profesores que me están ayudando a pues avanzar en esas áreas que son las que más problema me cuestan. Entonces, pues sí, prácticamente como ya tenemos poco tiempo, estoy solamente haciendo repasos y repasos de todo lo que ya he visto, de algunas cosas que ya había visto y pues conforme va pasando el tiempo pues se olvidan si no se ensayan. Entonces, pues sí, prácticamente es eso. Más en nada en matemáticas, porque ahí sí estaba bastante seca, muy, muy seca. Estaba con un profesor anteriormente, pero como que las explicaciones no me daban. Ujú. Y con el profesor con el que estoy ahorita, como que me desenvuelvo un poco más. Y empecé con esa, este, de no ceder, de a veces incluso no participar en clases porque el error siempre era como que mi miedo, ¿no? De que, Ujú. ay, es que no es la respuesta correcta o me voy a equivocar, cosas así. Entonces me frenaba, pero conforme pues ya voy avanzando con los mismos profesores, como que ya me abro más a preguntar mis dudas y no quedarme pues sí, con todos los problemas que tenga o en algunos temas que no llego a comprender. Oh, ya, ya te entendí. Sí, sí, ok, bien, bien, bien. Me da gusto que hayas tenido ese cambio de conocimiento y ahora teniendo noción de que estás de autodidacta, y bueno, esa es una invitación para todos. En las materias que yo manejo, historia, geografía, ya tengo varios cursos concluidos que subí a YouTube. Eh, Están invitados a que se suscriban a mi canal. Digo, no, mi intención no es ser youtuber, nada, pues, no por el estilo. De hecho, siendo honestos, también los videos no son tan atractivos porque son clases completas y yo no les pongo producción, no actúo, no, sí les falta, digamos, elementos para hacer un mercado de consumo de virtual. Sin embargo, la intención de armar el canal de YouTube y subir las clases es para que ustedes puedan repasar en casa, como les comenté en el primer acercamiento. Y bueno, dado que estamos cerca del examen y ya me parece un tanto aventurado armar un curso de eh, historia, porque además, como el examen sería el 7 de mayo, no sé si me dé tiempo abarcar ambas historias. Y ustedes no se merecen un curso flash, se merecen el tiempo requerido para formarlos bien. Pues les invito a que chequen los videos, son varios. Así que chequenlos, si les sirve, chequenlos, chequenlos. Usualmente hago referencias bibliográficas de los temas. Si necesitan más apoyo, con todo gusto se los puedo proporcionar. De igual manera, los manuales que hice. El chiste es de que amarren. Y ya tocando eso, busquen exámenes de simulación. Eh,
si tienen chance, y es más, entre los tres pueden armar la vaquera, contraten el Pruébate, porque es una buena herramienta de práctica, aunque ya también detecta algunos errorcillos, pero es una buena herramienta de práctica el Pruébate. ¿Sale? Entonces ahí chequenlo. Y pues bueno, la idea es que vayan lo más balanceados posibles al examen, ¿sale? Reitero, ya en caso último es detectar qué tema me está estresando para evitar caer en esto frenético de me lo tengo que aprender y invertir tiempo que es valioso y que puedes repartir en otras cosas, pero la intención es que vayan lo más balanceado posibles. Bueno, balanceado y balanceadas. ¿Sale? Y eso también les va a dar seguridad. El hecho de que ustedes tengan plena confianza que tienen un panorama general de química, física, biología, mate, les va a dar más certezas, se van a sentir más cómodos y cómodas a la hora de resolver el examen. Y el estrés va a amainar, ¿sale? Y qué bueno que estén conscientes de sus limitantes, porque entonces van a saber en dónde hay que poner el ojo, tanto formativamente como en la parte metodológica, que me refiero a cómo resolver el examen, cómo me siento. Les digo, es muy importante tener conciencia de mi estado de ánimo, de lo que me genera miedo. Por eso ayer hacíamos el ejercicio, bueno, ¿qué representa para ustedes el examen de admisión? Porque la intención ahí es develar esas emociones que van emergiendo y al mismo tiempo agarrarlas como vehículo de descubrir las necesidades que tenemos que satisfacer y a medida que satisfagamos, o sea, bueno, que subsanemos esas necesidades, vamos a tener mayor tranquilidad, vamos a tener mayor confianza y por consiguiente la parte psicológica pues no va a ser factor. ¿Sale? Entonces, aunque estemos ya en la parte de conocer el examen, hagan ese ejercicio, pregúntense y mantengan las cosas con calma. Ahora, ya enfocándonos en el examen, pues ¿qué se mide en los reactivos? O sea, aunque el examen también no deja de ser un dispositivo filtro, hay una intención pedagógica de por medio. Y como les comenté en un principio, básicamente en el examen se mide es la información de las asignaturas que lo componen. Prácticamente que tengan una embarrada, porque ya siendo honestos, el examen es capcioso, pero no ataca, digamos, de una manera pertinente o no mide de manera pertinente el dominio de X o Y materias. Haría falta otro tipo de dispositivo. Entonces es más bien ahí una información sumamente básica. Pero también nos escapa, sobre todo aquí entra la naturaleza de algunas materias, que también se te prueba que tú demuestres que tienes ciertas habilidades y que puedas resolver algunos problemas. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, el examen va a medir dos cosas. Un aprendizaje conceptual, que eso lo pueden ver incluso en la mayoría de la prueba. Historia está repleta de ese aprendizaje conceptual y ayer en la corrección del examen lo estaba demostrando. Geografía también, literatura, filosofía, la parte teórica de química y biología, todo eso parte de un conocimiento conceptual. No va más. En donde se nota, por ejemplo, el rollo de las habilidades es en las ciencias duras, pero porque es su naturaleza. Por eso en física nos encontramos con problemas, en química, no recuerdo si es en biología, creo que en biología no les piden ejercitaciones. En mate, pues sí, es pan de cada día y en español. Entonces también tienen que detectar qué habilidades se requieren probar con esos problemas. Por ejemplo, en mate es mucho razonamiento analítico. Y eso es lo que te da las matemáticas. Mucho razonamiento analítico. Desde estos problemas que son muy típicos de edad, de razonamiento matemático de Juan tiene 23, fulanito tiene su mitad, ¿qué edad tiene su tanito? Si es la suma de ta, hasta calcular el área. Cada materia también va
engarzada a una habilidad específica que tú puedes desarrollar. Por ejemplo, en el caso de historia, es una cuestión de simultaneidad, es detectar la causa de las cosas, causalidad, y es ubicar temporalmente una serie de acontecimientos. Esas son las habilidades que les piden que comprueben en historia. ¿Sale? Y eso ahorita lo vamos a checar. En geografía tiene que ver también la cuestión temporal, con los usos horarios, la ubicación geográfica. En filos tiene que ver más con un razonamiento lógico, con el análisis. Entonces, si ustedes tienen claridad de eso, van a ver que el examen tiene otra dimensión y por lo tanto van a saber adecuar mejor los conocimientos. No van a tener un aprendizaje plano, que eso desafortunadamente es el común denominador de la formación. Tenemos de ahí el vicio de la memorización, que en muchos casos ni siquiera cumple con la parte conceptual. Y eso es un error muy grave que incluso aparece en los cursos de preparación. ¿Sale? Por eso tienen que ser muy finos. Y bueno, eso es algo que vamos a ver el día de mañana cuando hablemos de los recursos de estudio que tenemos para ciencias sociales. Aunque les digo, eso se va a poder aplicar en otras materias. ¿Va? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Respecto a lo que No, mide el profe. examen. ¿No? No, Bien. Ahora, ejemplos de preguntas conceptuales. Son reactivos que solicitan un dato concreto de alguno de los temas que vienen en el examen. Aquí, por ejemplo, es de lo más sencillo. Sin embargo, la UNAM no se los pone tan fácil, porque ella es cuando juega con lo capcioso. Por eso ahí, y lo vamos a ver de hoy en 8, cuando veamos tips de estudio técnicas para poder pasar el examen, es muy importante también poner atención en el lenguaje, en cómo se te está indicando la pregunta, ¿sale? Entonces, bueno, como ejemplo de las preguntas conceptuales, está esta historia. Plan que unió los intereses de los insurgentes y los realistas a favor de la independencia. O, por ejemplo, en español, él es el término que alude a palabras que se escriben igual, pero que significan algo distinto. No les piden más. Es algo concreto. No hay Chana ni Juana. Se acabó. Eso es algo básico. ¿Sale? Ahora, ¿en dónde se encuentran este tipo de preguntas? Como ya les comenté, abundan en historia. Chequen, por ejemplo, el examen diagnóstico que les compartí hace 8 días y que ya revisamos. Geografía, literatura, filosofía, y la parte teórica de biología. Es que por lo menos 5 reactivos de biología van en tenor de preguntas conceptuales. Igual ya está más. Química, también en la parte teórica. Español, de esos 18, como lo vimos antes, van varios con ese aprendizaje conceptual. Y en física igual, ¿sale? En donde no encontramos preguntas de carácter conceptual es en matemáticas. No les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la definición de un teorema? O ¿a qué se refiere con con el vértice de una parábola? ¿O qué es una ecuación general? No se encuentran con eso en mate. En mate ya van directo al meollo. Es más el problema. Entonces, eso también nos invita a analizar la naturaleza de cada materia. Y eso va relacionándolo con el tipo de conocimiento que se me pide y teniendo noción de ello, por supuesto que ya voy a saber yo qué voy a ocupar para poder resolver el examen. Les digo, esto es como un ajedrez. Hay que pensarle bien. No es irse de frente nada más a lo baboso. Es conocer al enemigo, saber sus tendencias, sus ritmos. Y a medida que yo tenga un mayor conocimiento de eso, voy a ganar confianza y voy a saber cómo le voy a llegar y hasta dónde voy a llegar. Y como ahorita todavía estamos a buen tiempo de reforzar su preparación, saber qué tengo que consolidar y qué no. Y eso aliviana mucho la tensión. Los nervios no van a dejar de existir, pero sí hay que saber manejarlos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? no, ninguna. No, ninguna tampoco. ¿Yanei?
Bueno, ahora vámonos con lo que sigue. Los reactivos habilidades. Son preguntas en las que a través de ella tú debes validar que posees el conocimiento o dominas una habilidad específica. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, geografía, historia y bueno, ya aquí humanidades, literatura, español y filos, los reactivos van orientados a organizar información, la comprensión de lectura, que ese es el caso de español, la ubicación temporal y ubicación geográfica, el manejo de usos horarios y un razonamiento lógico, si aquí incluimos filosofía. Por ejemplo, si en Londres, GTM, que es el horario del meridiano de Greenwich, son las 4 de la tarde, ¿qué horas son en Tokio? Que tiene un uso horario de 135 grados este. Aquí, además de que les piden calcular la diferencia de horarios, es esta parte de lo temporal. Para eso es ese problema. ¿Sale? No más. ¿Va? En mate y en otras materias de ciencias exactas, los reactivos pretenden que puedas aplicar algunos de los procedimientos contenidos en los temarios, que tienen algo específico. Por ejemplo, esto, calcular la molaridad de una disolución de 50 milímetros en la que está disuelto 30 gramos de cloruro de sodio. Y les ponen datos, el peso atómico, el cloruro, entre otras cosas, ¿sale? Y ese es un problema que puede venir en química. Lo mismo pasa si les llegan a preguntar algo de movimiento rectilíneo uniforme en física, o de velocidad, aceleración, circuitos eléctricos, diferencia entre peso y masa, y bueno, todos esos rollos que vienen en mate, pues abundan y abundan bastante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, Víctor. No, profe. No, Gracias, profe. Renee. Bien. Ahora, ojo, mucho ojo, como diría la chilindrina. Aquí hay que considerar algunas advertencias. La primera, sin importar qué tipo de reactivo sea, la estructura de la pregunta va a ir del siguiente modo. Usualmente, el reactivo es un enunciado y en él hay una serie de palabras que van a dar el tip al sentido de la pregunta. Por eso es importantísimo la comprensión de lectura. Y se potencializa la comprensión de lectura si yo estoy sereno. Si tengo 1000 cosas en la cabeza y me dejo llevar por el nervio, porque el aplicador me está viendo feo, o porque el cuate de atrás ya vomitó, no voy a poder detectar esto y por lo tanto, pelas. En este caso, la consecuencia de la Revolución Francesa. Ya lo que les estaba diciendo ayer al momento de corregir. Aquí ya nos está dando una idea de lo que es. Ahora, esta mirada de rayos X se desarrolla además por la comprensión de lectura con el conocimiento y el manejo del tema, con saber discernir. ¿Sale? Segunda advertencia. Las respuestas tienen el siguiente orden. Son 4 opciones, A, B, C, D, de los cuales 2 alternativas no entran, ni yéndose de rodillas a la villa. Una que me puede confundir y tiene la intención de quebrar mi confianza en lo que sé. Y si estoy distraído, nervioso, a que yo la riegue. Y la respuesta correcta. Ese es el esquema. Y el día de ayer lo vimos un poquito. Por ejemplo, sigamos con el mismo caso. Consecuencia de la Revolución Francesa. A. La promulgación del Código Napoleónico. Si nosotros leemos la Revolución Francesa y vemos lo que hizo Napo, pues sí, Napoleón Bonaparte va a recuperar varias cosas que deja la Ilustración y la Revolución. Por lo tanto, si no tengo una claridad del contenido, esta me puede coquetear. B. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ah, ok, esa suena mejor. Si yo recupero lo que aprendí de la Revolución Francesa, recordaré que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los efectos inmediatos que trae la revolución y que simboliza un reconocimiento de igualdad política para todos los individuos y de una serie de derechos mínimos que cada persona debe de tener. Es uno de los mayores legados de la revolución.
Entonces, esta puede ser, y incluso tiene un mayor peso que el Código Napoleónico, ¿va? C, las bases del colonialismo francés, no, esa sí se la prolongaron, ni yendo de rodillas a Chalma. D, el reconocimiento de los derechos del proletariado. Algo que va a distinguir a la Revolución Francesa es que sí se va a centrar en lo político, pero va a mantener la desigualdad social, que eso se conecta con el modelo económico que en ese entonces comienza a expandirse, que es el capitalismo industrial. Y ahí, por ejemplo, ya estoy haciendo uso de otra habilidad que deja la historia, la relación que hay de un evento con otro. Por eso les invito, y ahí como alumnos tienen que tener un rol activo, que no se conformen con una enseñanza de la historia, de geografía, de cualquier, bueno, más en específico de historia y un poco de geo, que sea progresista, que sea como una película de Hollywood, inicio, desarrollo y nudo y final. Así tan plano no, sirve un poquito pero no es suficiente. Exijan al profe y exíjanse más. Hagan de cuenta que se están enfrentando a su serie favorita, de anime, de Netflix, lo que sea. Conecten los acontecimientos y asúmanlo como un proceso, es decir, como una serie de acciones que tienen que ver. Y eso rompe con esta curva toda plana, sino que le da una cuestión mucho más compleja y más interesante. ¿Sale? Y por supuesto que eso les va a dar un conocimiento mucho más profundo del tema, además de que lo van a asumir como más atractivo. ¿Sale? Pero les digo, ahí ustedes tienen mucho peso de cómo aprenden. Yo, en la medida de lo posible, cuando estoy en clase, intento hacerlo de esa manera. Pero, desafortunadamente, me enfrento a, si lo quieren ver así, la apatía, el miedo de los chicos a participar, de no manifestar lo que saben, a no preguntar. Eso es algo que a mí, pues sí, me llega a generar inclusive hasta cierta impotencia. El tener alumnos tumba. Entonces, eso me obliga desafortunadamente a narrarles la historia, no propiamente enseñarles. La enseñanza implica cosas más complejas y más emocionantes. Y también por eso la enseñanza llega a ser insípida. Y esto no solamente es algo exclusivo de la historia, también lo pueden ver en español, lo pueden ver en matemáticas, lo pueden ver en física, en química. Yo reconozco que ese fue mi error de estudiante en el bachillerato, el no preguntar, el conformarme únicamente con lo que el profesor me enseñaba. Y eso hacía que las cosas fueran chatas, que no tuvieran sentido, y qué hueva. En las materias que sí me gustaban, que además conectaban con profes que te daban la asignatura de otra manera, por eso en su momento incluso me llegó a encantar química, biología, porque tuve profes así. Yo preguntaba, y entonces se generaba un diálogo, y rompíamos con esta parte chata de la clase. Era algo muy rico. Y yo cuando tengo alumnos así, cuando la clase tiene ese tenor, no jueguen, no sabes, me siento feliz, hasta no quiero que concluya. ¿Sale? Entonces ahí ustedes tienen un gran poder, que si lo saben ocupar, se van a ir para arriba, y no importa qué tan capciosa sea la pregunta, ustedes la van a manejar con sencillez. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, porque No. ¿Ok? Vámonos con la última advertencia. El examen de admisión, aunque no lo crean, tienen un ritmo y una lógica definida. Y eso es algo que se puede observar incluso hasta en las guías. Por ejemplo, el ritmo que aparece más o menos es que después de una pregunta complicada, viene un reactivo sencillo. Hasta en la forma. Primero viene una relación de columnas y después viene una conceptual. ¿Sale? El objetivo de eso es que con la pregunta complicada, lo que la UNAM pretende es romperles el esquema, quebrarles la confianza y la seguridad, de tal manera que no sepan qué onda, que se distraigan, que no lean bien, que pierdan el dominio de las cosas, o mejor dicho, la seguridad. Y entonces eso va a involucrar que no solamente fallen una respuesta, sino la que sigue, y en el peor de los casos se vuelve una masacre. A ese reactivo yo le llamo reactivo ariete, porque quiebra las murallas de su seguridad. Si ustedes tienen serenidad, leen con atención y
poseen un buen manejo del tema, esa pregunta que se asuma complicada no les va a causar nada. Y no solamente van a tener esa pregunta bien, sino la que sigue, la que sigue, la que sigue, y puede ser como esta cadenita de aciertos que parecen al juego de Tetris o de Candy Crush, ¿salen? Ahora, en el peor de los casos, eso también me lleva a protegerme. Si de plano veo que ese reactivo se me atora y yo no sé el tema, lo dejo. Pero no se olviden de resolver, de que al final tienen que poner respuesta. Y antes de que pierda esa seguridad, me voy con el que sigue. ¿Sale? Entonces, he ahí la importancia de conocer el ritmo y la lógica del examen. Así está diseñado. Y si ustedes se acuerdan, en el diagnóstico también hago uso de ese tempo. O sea, yo no hago las cosas a la y se va o conforme se van ocurriendo, sino trato de incorporar y de asemejar lo más posible a lo que se van a enfrentar, tanto en el lenguaje como en el ritmo. Y pues la ventaja y el beneficio que hay de mis reactivos frente a otras guías es que yo sí las tengo bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Practiquen con esto, practiquen con esto. Ahora, en cuanto a la lógica que tiene el examen, esta es muy sencilla. A diferencia de la UAM, que ahí sí noto que hay un cambio, un poquito del poli, y otras pruebas de admisión, el examen de la UNAM es secuencial y progresiva. Va de lo general a lo particular. Dicho de otro modo, del principio al final del temario. Va de lo sencillo a lo complicado. En tenor a esto, en materias como historia, la pregunta 1 siempre va a abordar los primeros temas y así se irá subsecuentemente. Lo que implica que la pregunta que sigue al reactivo 10, supongamos que habla de la Primera Guerra Mundial, no se referirá al primer tema que sería introducción a la historia. O sea, si están en el 10 y les dicen región que va a ser el motivo por el cual estalla la Primera Guerra Mundial, que serían los Balcanes, en la 11 no se van a encontrar. ¿Cuál es la función de la historia? Si la UNAM fuera cruel, haría eso. Pero no es así. La pregunta 11 ya iría sobre el periodo entre guerras, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Si yo mantengo esto presente, ya sé incluso cómo va a venir el examen. Y eso va a dar tranquilidad. ¿Sale? Es más, eso también me ayuda a ver que la pregunta la pregunta siguiente a la que yo estoy puede ser la respuesta al reactivo en la que me estoy encontrando. O sea, hay pistas. ¿Sale? Por eso les digo aquí, la lógica es muy importante. Y ayer lo vimos justamente. Ahora, ya que conocen al enemigo, saben cómo Y ese enfrentarlo refrán es mejor. de un videojuego. Esa imagen es de un videojuego. Sí, es Link del videojuego de Zelda. La frase originalmente no es de Zelda, es de un libro que les recomiendo mucho leer que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Y rescato esta imagen porque me parece muy, muy, muy pertinente. Conoce al enemigo de manera objetiva, pero también conócete a ti mismo. Y en 100 batallas no van a correr el menor peligro, porque van a saber cómo actuar. Eso se aplica en todo. Por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol americano, algo que me gustaba mucho, y les digo, también me gusta un poquito este rollo de los juegos de estrategia y la historia militar, y algo que me encanta del americano es que cuando iba a empezar la temporada, justo el primer día de entrenamiento, nos exponían
las particularidades de quién iba a ser nuestro oponente. Quiénes eran sus jugadores más importantes, cuáles eran sus mejores jugadas, y sobre eso armábamos un plan de juego. Eso en fútbol americano se llama scoutear, que no es otra que en español significa explorar. Y a medida que nosotros teníamos una noción más clara de con quién nos enfrentábamos, sacábamos mejor partido de nuestras propias habilidades. Ahí involucran otros factores para poder ganar un juego, pero eso nos daba buenas bases. Y cuando se llegó a ocupar bien y se llevó a cabo bien ese proceso, nos iba de maravilla, ganábamos. De hecho, cuando más se ocupó fue cuando en un momento dado llegué a ser campeón. Y eso es algo que se aplica en la vida cotidiana, muchachos. Entonces, bueno, esto es un mapa general de lo que se van a enfrentar. Ahora, después de esto, ya saben cómo deben de actuar. Cuáles son los puntos flacos que hay que reforzar, cuáles son las habilidades que deben de pulir. Y eso también se va a traducir en una mayor confianza. Reitero, ya estamos en un punto en donde la teoría y la práctica deben de tener un balance. ¿Sale? Y ya que están los tres en un curso, si ya tuvieron cubiertas la parte conceptual, que es fundamental, si no tienes eso, no puedes practicar. Por eso es importante que tengan claros sus diagnósticos, claros y presentes. Pero si ya más o menos manejan eso y únicamente involucran repasos, entonces pídanle a, a sus profes que los pongan a prueba. Eso les va a ayudar a medir bastante eso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Qué me pueden compartir, chicos? Yo le comparto de que me estaba comiendo un burrito bien bonito y bien bueno. Ok, Víctor, Y, provecho. y, y lo de esto, pues, de que pues yo creo que vamos bien, ¿no? Primero identificar las cosas y así, y ya después a lo rudo, ¿no? Uh-huh. Está padre. ¿Sí te sirvió la exposición de hoy? Pues para identificar en las bases de en cuál estudiar, en qué estudiar. Porque pues ahora sí que mi área va a tener más de matemáticas y y yo creo que voy muy bien, o sea, porque llevo muchísima ventaja en matemáticas, pero pues también quiero salir con 120 preguntas, así que estoy estudiando historia porque pues quiero salir bien. Sí, eso es importante. Vientos. Jane, Pianey, ¿cómo se sintió con la clase de hoy? ¿Le sirvió la charla? Bueno, pues por mi parte sí me sirvió. Yo ya tengo pues un poquito de experiencia con el examen, entonces yo ya lo había conocido, pero me encantó mucho la parte donde da énfasis sobre conocernos a nosotros mismos y saber los errores que tenemos poder. Creo que todas las personas, digo, o sea, este concurso es muy importante, pero también nos sirve para los próximos exámenes que vamos a tener y que vamos a enfrentar. Y la verdad, pues, ahorita todo lo que hemos visto, que nos está explicando, tiene mucha razón de cómo tiene una lógica cuando hace los exámenes de historia universal, historia de México. Y, y pues ahora sí que, digo, los que apenas van a hacer este examen, pues sí, todo lo que dijo el profesor son muy buenos consejos y el día que estén enfrente de este examen se van a dar cuenta de no, todo lo que dijo es cierto y es verdad. Y, pero sobre todo que tengan esa voluntad de confiar en sí mismos, porque también influye mucho en eso. Yo por mi parte, pues sí
entiendo la dificultad. Ya desde hace un año yo ya sabía a lo que me enfrento. Y pues en este concurso, cuando me enteré, dije, no, pues sí, sí va a estar muy brava la competencia. Van a haber más lugares, sí, pero los aciertos, por ejemplo, hace un año en la primera vuelta, en Face Iztacala pedían 105, 108 más o menos en la Ujú. primera vuelta. Y en la segunda vuelta pidieron 110 aciertos. Entonces, pues yo Oye, creo que amiga, pero sí sabes que hoy en este año no va a haber segunda vuelta. sí, lo sé muy bien. Ah, está Sí, bien, nomás hacer eso. que yo me refería que pues Al año pasado, no a que ahorita, Víctor. la primera vuelta me di cuenta de la dificultad que va a haber, o sea, en comparación de hace un año. Sí, sí, no, 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 de eso sí, sí sabía muy bien que solo va a haber una primera vuelta. Sí, Pero, una disculpa. pero sí, bueno, yo hago la comparación de hace un año, porque hace un año, Ujú. pues, en la primera vuelta, pues, eran un poquito menos aciertos y, bueno, la diferencia eran 10 aciertos. Y ya en la segunda vuelta de hace un año, pues, era casi un examen perfecto. Y en este año, la primera vuelta, la única primera vuelta, sí va a estar muy reñida y pueden llegar hasta 116 aciertos, 115, 112, 113, quién sabe. Sí, sí, sí. Tienen toda la razón. Ahora sí que es prepararse para el peor escenario, pero tratando de dominar las cosas y no tener sorpresas. Eso también es algo muy importante. Y muy buena actitud, bien ahí, muy buena actitud. Jane, Pues al igual que mis compañeros, y recapitulando lo que dije ayer, eh, yo creo que todavía tenemos la oportunidad de seguir avanzando conforme todo esto. Ya que nos explicó más o menos cómo es el método de las preguntas UNAM y los antecedentes que algunos tenemos aquí, respondiendo exámenes y demás, yo creo que ahí pues es una forma de ir ensayando, practicando, pedir reactivos, ejercicios a los profesores que nos están aplicando los cursos para poder irnos acostumbrando a responder exámenes y a poder pues sentirnos más seguros al momento de realizar el examen para también tanto lo que es los conocimientos que tenemos para responder el examen, como las emociones, mantener las emociones en cierta medida, ¿no? O sea, como que controlarnos al momento de responder, no perder el control, no entrar en crisis para poder hacer un buen examen. Igual no sé si yo llegué a tener 120 aciertos, pero igual seguridad de que mínimo tendré pues lo necesario para poder quedarme pues en la carrera que quiero. ¿Y si crees pasar el examen, amiga? Pues sí, yo digo que sí. Sí, siento que estoy Tú di que más sí, tú di que segura. sí. Cuela, cuela. Sí, bueno, igual pienso que me gustaría tener la actitud que tú tienes para poder, Chale, amiga. Como yo, ninguno, hermana, ¿eh? Así que pues yo creo que va a ser un poquito imposible. Tal vez me vas a igualar, pero superarme nunca. ok. No es Acuérdate que cierto, entre amiga, más te quiero alta mucho. vueles, más duro va a ser el testarazo cuando te caigas, ¿eh? Aguas con eso. Por eso yo planeo. ¿Has escuchado del mito de Ícaro? No. Bueno, pues Ícaro junto con su papá eran dos inventores griegos que planeaban y se les hizo bien fácil armarse unas alas con brea para volar. Y volaron tan alto que se les prendió sus alas, se quemaron y se cayeron, se mataron.
Moraleja de ese mito, no caigan en la arrogancia. Una cosa es la confianza y la seguridad y otra cosa es la arrogancia. Está bien que se sientan únicos y diferentes. Creo que es algo muy, muy distintivo de su generación, pero ojo, ojo, ojo. Siempre la sencillez, siempre asumir que nos falta mucho, que no somos la última Coca-Cola del planeta y de esa manera los reveses van a ser menos amargos y van a tener mayores oportunidades de vivir plenos. Si se hinchan de soberbia, se van a cegar, van a tener una visión bien distorsionada de la realidad y entonces los famosos van a estar más severos. Entonces, sí, sí, me gusta mucho tu actitud, Víctor, es muy fresca, creo que le das un toque muy especial a la clase, lo cual te agradezco, Perdón, pero profe. no, no te Ahora preocupes. seré humilde. Ahora Pero seré aguas humilde. con eso, aguas con eso. Tampoco no es que Sí, seamos sufrientes como siempre. nos llegan a enseñar. No, 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 no. Acuérdense del balance. Tienen una tarea extra. Ya sea en internet o en Netflix, voy a sacar mi lado friki, véanse Avatar, la leyenda de Aang. Todo este mes véanse Avatar. Ahora seré siempre humilde, nunca inhumilde. Por ahí, Jenny, ¿ibas a comentar algo o eras tú, Yanay? Que está muy buena esa serie o anime o lo que sea que es. Anime americano. Así lo clasifican como anime americano. Es que está bien raro. Sí, porque tiene como La un serie. formato medio de anime, pero está hecha en Estados Unidos y por estadounidenses. Sí, es muy buena y de ahí hay muchas cosas que aprender. Así es que aprovechen si tienen Netflix, que están las dos, tanto Ank como con Korra. Korra es muy buena, Korra es muy buena, véanla. Creo que también es una muy buena lección que requieren para el examen. ¿Sale? Es grandísima y todos los personajes están bien desarrollados, ¿eh? Yo la Y verdad. en conclusión, el Avatar antes no podía hacer ningún, ahora sí que, digámosle, conjuro de agua ni de viento. Bueno, de viento sí, pero Ajá. así como tenía que dominar los 5 elementos, 4. pues dijo, no, pues, bueno, sí, 4, 5. Ay, yo ya me estoy inventando. Tienes mucha imaginación. Dijo, no, pues hay que chingarle, ¿no? Porque así, sin hacer nada, pues no hago nada. Y ya se puso pilas y primero dominó el agüita, después dominó el, el fuego, creo. No, No, la eso fue el tierra. último. No, ajá, la Dominó tierra. tierra. Después, Fuego, que era su mayor miedo. ajá, ándele. Más. Y sí, y hasta perdió el miedo del fueguito y todo eso. Y ya lo dominó y ya. Y ya, fin, y ya. Así es, vuelvan a ver, ahí hay lecciones que hay que recuperar, ¿sale? Pues bueno, señoritas, señor, un gusto haber estado con ustedes. Me encanta cerrar las sesiones con un poquito de humor y risa, algo que agradezco. Y pues nos vemos mañana para empezar a conocer las herramientas que tienen disponibles para poder hacer, para poder estudiar mejor historia, ¿sale? Vamos a hacer ahí ese recuentito, ¿vale? ¿Algo que quieran Sí, comentar? profesor. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Yo sí tengo una duda. Adelante. Profe, yo tengo una. Más o menos, ¿cuándo cree que sea el examen? Porque, bueno, no sé si afecta esto de la Semana Santa. Digo, yo tengo en claro más o menos ya qué día va a ser, que es el 8 de mayo, si más no recuerdo. Ujú. ¿Cree que sí se haga esa semana? Pues mira, tengo O, entendido o que la impresión de la boleta credencial va a darse del 27 al 31 de abril. Y a partir del 8 de mayo y hasta el 8 de Profe, junio, pero espérame, yo ya espérame. me tomé la fotito. Sí, pero todavía tienen que imprimir su boleta credencial. En la boleta credencial les van a indicar en qué sede les corresponde hacer el examen y el horario, así como la fecha. ¿Sale? Eso lo van a saber el 27 de abril, o sea, ya a 15 días. En 15 días ustedes ya saben cuándo les toca hacer el examen. Y tentativamente
como se juntaron dos concursos, van a considerar, no sé si las 4 semanas o solo los fines de semana, ahí sí desconozco, pero del 8 de mayo al 8 de junio van a hacer los exámenes. Entonces, a finales de abril van a saber en qué fecha les toca. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿De nada? Así es que estén al tanto. Y yo te amo. Hijo de mi vida. Normal, yo sé que es. ¡Ah, perdón! No, no ¡Ah! te preocupes. ¡Ah! No te preocupes. Así que bueno, ahí mi recomendación es que se mantengan al tanto de lo que dicen fuentes fiables de información. No hagan caso de lo que vean en redes sociales, particularmente en los grupos de Facebook. Hay mucha gente que sigue desorientada. La verdad, llega a ser hasta un poquito desesperante. Entonces, por ahí van a proliferar algunos chismes, que también gente de mal agüero lo va a hacer para joderles la vida. Entonces, váyanse con lo que les diga la UNAM, no hay más. Y como el rollo de la pandemia está afectando su propio desarrollo, pues de vez en cuando las noticias, lo que dice el gobierno, ayer tengo entendido que las cosas están ya más estables y que es probable que la Ciudad de México, si no hay un repunte de los contagios, pasemos en pocas semanas a semáforo amarillo, lo cual es algo pues bastante aplaudible, ¿no? Porque quiere decir que ya estamos empezando a ver ahí una luz. ¿Y ya nos de podríamos camino. ver? Ya nos podríamos ver. Pues nos podemos ver si prenden sus cámaras, Vic. Por lo pronto. No, ya no Pero, quiero. pero sí, nada más esas dos fuentes. Lo que nos dicen respecto a la pandemia, porque reitero, eso incide directamente en cómo la UNAM maneja el examen y lo que dicta la UNAM. Ahora, no sé si por temporada vacacional vaya a haber un repunte. Yo espero que no. Lo que ayer escuché me parece alentador, pero pues no tenemos una certeza de las cosas. No tenemos ahí cómo va el business. Entonces, pónganse buzos, reitero, no caigan en paranoias, no hagan caso de esas cadenas de Facebook. Si están en grupos de aspirantes, chequen muy bien de dónde viene la fuente y no crean ese tipo de cosas porque también genera estrés, genera distracción y es algo de lo que paulatinamente tienen que reducir. Ya, ¿sale? O sea, de aquí para el real tienen que estar tranquilos, tienen que dominar los nervios y el estrés inherentes a esto, pero no subir, no ponerle más piedritas al saco. ¿Vale? Porque si no, entonces van a empezar a retroceder lo que han avanzado. Reitero, la salud emocional, el ánimo, es algo tan importante como la formación académica. ¿Sale? De nada me sirve que ustedes sean unos Wikipedias si el estrés se los va a comer. Y de verdad he visto gente muy valiosa que deja la piel en su preparación, que no acredita porque no maneja eso, porque al final les gana la desconfianza, el miedo, y entonces el examen se los come. Ya desde ahí tienen la batalla perdida y no. Por eso no voy a dejar de hacer énfasis en que se autocuiden emocionalmente, que no estén en situación de riesgo, que traten de tener pues una forma estable su vida personal, que se alejen de personas o situaciones que no les ayudan y sobre todo quiéranse, acéptense, reconozcan lo que son, lo que les falta por aprender y todo eso les va a ayudar a enfrentar de una mejor manera lo que ahorita los está desafiando, ¿sale? Y las cosas se van a dar. Yo en lo personal veo a como fue hace 8 días, a como en el caso de Vianney y Jane, alcancé a ver en la charla gratuita que di, noto una mayor seguridad, una mayor templanza, las noto más serenas, lo cual me da mucho gusto. Reitero, los resultados que ayer vi en historia habla que están teniendo una buena preparación, que solamente hay cosas que pulir. Ojalá que eso se dé en las otras materias. Vic, bueno, tu buen humor se contagia, tu frescura de verdad es alentadora, no la pierdas. Tienes lo propio de tu edad y eso me da mucho gusto. Pero, reitero, por eso les mandé a ver de nuevo Avatar.
el balance de las cosas, la serenidad. ¿Sale? Ni la represión ni el valemadrismo son el camino. Son dos vías de la misma moneda. ¿Sale? Entonces, échenle muchas ganas. Nos vemos mañana en la sesión que tiene que ver con conocer nuestras herramientas de trabajo. Y bueno, también nos vamos a acercar a una prueba un poco más grande de la que tuvimos la semana pasada. Les tengo preparado ahí una situación especial en donde no nada más va a involucrar historia, sino también geografía. Y ese examen tiene va a tener un poquito más de nivel que lo que usualmente ven. Lo tengo enfocado a área 3 y lo voy a dejar así porque la intención es practicar, ¿sale? Aunque ustedes saben bien que el número de reactivos no va a hacer más de lo que les comenté hoy, ¿sale? Así es que sí, yo calculo que eso lo vamos a tener tal vez el próximo domingo, que sería la sesión 6, porque esta es la sesión 3. Así que la idea de esa sesión es practicar, aplicar lo que hoy se aprendió, lo que mañana se va a aprender. Y el sábado. ¿Sale? Sí, profe, ¿cómo no? Vientos. Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia, su atención. Que pasen un bonito sábado y nos vemos el día de mañana. ¿Va? Bye, profe. Sí. Cuídense. Bye, profe. Hasta luego. Chao, hablamos mañana. Bye, 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 bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Jane.